Bienvenidos otra vez a Cronopias en vivo, el vivo de la revista Postpandemia, la revista de Naturaleza de Derechos. Antes de comenzar con el programa, hoy la segunda parte de Un Trigo de Libertad, todo sobre la demanda colectiva que denunció al Estado provincial por la liberación del trigo transgénico HB4. Vamos a seguir contando sobre este fallo histórico y antecedente también histórico para todo el territorio, ¿no? Y todos los pueblos fumigados y los colectivos que fomentan la agroecología y el buen vivir, porque esto significa un enorme avance en las luchas. Vamos a estar hoy con Javier Casadiño y con Carla Pot, pero antes quería avisar y contar, ya estamos subiendo a las redes, en este momento, hace un rato comenzó una nueva represión en Andalgalá, en la localidad de Choya. Vecinos y vecinas que están en el corte, en el cerro, defendiendo el río, defendiendo el agua, la salud, el territorio, están siendo brutalmente golpeados por la policía, que sube, como todas las semanas, a custodiar las máquinas, a defender a las mineras que ilegalmente están haciendo movimientos y contaminando en este momento, bueno, el río Andalgalá. Así que les pedimos que por favor compartan y sigan esta situación. Es muy grave que nuevamente suceda. Andalgalá vive una dictadura minera, una dictadura con todas las letras. Es violencia institucional sistemática por parte del Estado para garantizar el negocio de estas empresas que se quedan con el agua y con todos los bienes comunes que no solo son de Andalgalá, que son de toda la región y de las generaciones que siguen. Y bueno, ahora sí vamos a estar hablando con Carla y con Javier. Vamos a invitar a ambos, después de esta triste, terrible noticia sobre ella, la acción y muy buena noticia que el fallo haya sido favorable. Hola Javier, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, recién estaba dando la noticia que recién nos acabamos de enterar de que otra vez están reprimiendo al pueblo de Choya en Catamarca, quienes están en este momento, bueno, y hace ya varios meses custodiando el río, porque las mineras están, bueno, la minera que está instalada ahí ilegalmente está haciendo trabajos de exploración que están contaminando el río, y bueno, los vecinos y las vecinas de Choya están haciendo un acampe en el cerro, para resguardar el bien común agua y una vez más la policía custodiando las máquinas está mete a golpes, golpizas y violencia mandados, ¿no? Por supuesto por el gobierno provincial. Así que, bueno, lamentable, ahí le estábamos pidiendo a todas y a todos que compartan. Pero bueno, nosotros hoy vamos a hablar de una buena, porque así como decimos siempre, el extractivismo avanza, pero las luchas, la resistencia y la construcción de las alternativas a este modelo también siguen hacia adelante, y en este caso, bueno, te tenemos a vos, que sos un referente en la resistencia, en el cuidado de las semillas, primero un guardián de las semillas, del suelo, un promotor de la agroecología de hace mucho tiempo. Estás coordinando la RAPAL, ¿cierto? Y además sos docente en la UBA, pero aparte de todo esto, fuiste en la demanda colectiva Un Trigo de Libertad, asesor, y generaste un informe, les contamos a quienes están del otro lado, al cual el juez que intervino en la causa hizo caso, ¿no? Sirvió para que el juez tomara esta decisión, tomó este informe y tomó una decisión que es dar lugar a la demanda y frenar la liberación, prohibir por ahora que se suspenda la comercialización y la liberación del trigo HB4 en la provincia de Buenos Aires. Y queremos que nos cuente, bueno, de qué trataba el informe que hiciste, ¿no? En primera instancia, ¿cuál fue tu rol como especialista? Bien, bien, bien.
Bueno, en principio, contarles que mucho alumno, yo acabo de terminar de dar clases, yo trabajo en un instituto de formación técnica en Merlo, acá en la provincia de Buenos Aires, así que recién terminé y me quedé, porque si no, no llegaba. No, en principio, retomar lo que vos decías, el extractivismo tiene muchas miradas y lo que está pasando en Catamarca refleja, bueno, esta interdependencia que está habiendo hoy entre varias actividades, la minería, el extractivismo petrolero, el extractivismo sojero, bueno, y todos los extractivismos que conocemos y que no son nuevos en nuestro país. Sí, Yo sí. agradezco mucho, ¿no? Todas las personas que trabajaron en el colectivo de Trigo Limpio, y me parece una muy buena experiencia para tomar entre todos, como fuimos cada uno, tomando imágenes y semejanzas de lo que pasa en la naturaleza. ¿Viste? En la naturaleza, cada ser vivo comparte con los demás desde su nicho ecológico, desde su lugar, y yo estuve trabajando fundamentalmente en cuestiones que tenían que ver, por un lado, con las posibilidades que podía haber de este trigo de contaminar a otros trigos, y ahí, bueno, por suerte encontramos muchos trabajos científicos que daban cuenta de que el trigo transgénico podía contaminar a trigos criollos o a trigos en manos de las comunidades, trigos agroecológicos, ¿no? Por un lado eso, la posibilidad que hay que pudiera haber contaminación, pues siempre se decía, bueno, el trigo es una planta autógama, que se autofecunda, cuando se abre el polen no puede pasar, bueno, ahí pusimos un aporte diciendo, guarda, el trigo agroecológico, el polen puede contaminar a plantas agroecológicas. La segunda, estuve trabajando mucho acerca del glufosinato de amonio, ¿no? Que está ligado a este trigo transgénico HB4, haciendo una analogía con lo que pasó con el glifosato y la soja, ¿no? Entonces, tratando de ver que cuando se libera la primera soja transgénica y los datos son incontrastables, se produce un gran aumento en el uso de plaguicidas. Si mal no me acuerdo de memoria, se pasan en ese entonces, fíjate, año 95 al 96, creo que eran 67 millones de litros de plaguicidas a casi 98, ¿no? En un año. Yo contaba esto, seguramente podía pasar también un gran incremento en el glufosinato de amonio, con dos grandes situaciones para tener en cuenta. Primero, que es un producto categorizado por la Unión Europea como un perturbador en la reproducción humana, ni hablemos en la reproducción de otros seres vivos. Y la segunda cuestión, bueno, que si se expandía el cultivo de trigo transgénico, como suponemos, hacia zonas semiáridas y áridas, muy lábiles y que permiten la entrada más rápida de las sustancias líquidas al suelo, esto iba a derivar, como pasa con el glifosato, o la atracina, mejor dicho, para que tengamos en cuenta, la atracina, que es un herbicida que percola por el suelo, iba a terminar en el agua de bebida, en los lagos, en los ríos. Y la tercera cuestión que trabajé, que me parecía también importante, fue demostrar que había otras opciones dentro de la agroecología para producir, por un lado, adaptación al cambio climático, adaptación a la sequía, y por otro lado, tratar de producir de manera armónica respecto al ambiente. O sea, demostrar que se podía producir trigo, adaptándonos críticamente al cambio climático, mejorando la calidad de los suelos, incorporando la cantidad de materia orgánica, datos demostrando que se puede hacer trigo agroecológico en zonas semiáridas, y fundamentalmente haciendo una crítica, ¿no? A ver, para recordar un poco lo que les conté. Por un lado, mostrar que el trigo transgénico podía contaminar a los trigos criollos. Segundo, trabajar el tema del glufosinato de amonio, un potente herbicida, perturbador en la reproducción. En el tercer caso, trabajar en la agroecología. Y en el último caso, me pareció importante también hacer un aporte reflexivo a que, a ver, frente al cambio climático ocasionado también por la agricultura, un 30% de los gases de efecto invernadero se corresponden con actividades agrícolas, el óxido nitroso de los fertilizantes, el gas metano de la descomposición aerebórica de algunos residuos, el dióxido de carbono de los combustibles y la mineralización de la materia orgánica, diciendo, a ver,
la agricultura tiene mucho que ver con este cambio climático y en vez de hacer una crítica profunda a las prácticas y estrategias y tecnologías utilizadas en la agricultura, buscamos una adaptación pasiva, ¿no? Como si ello alcanzara. A ver, no discutir en el fondo las causas del cambio climático, del cual la agricultura es responsable, sino, bueno, sigamos, pero tratemos de adaptarnos, ¿no? Digo, eso también fue parte del informe. Bien, interesante, Javier. Yo ahora te quería hacer una pregunta con respecto a la Conavia, pero me parece que primero necesitamos que Carla nos dé un panorama sobre esa sigla. Carla Pot, bueno, también es compañera, es demandante en la demanda colectiva y también es docente y bueno, está en el colectivo Subversión y en la multisectorial La 41, también de Pueblos Fumigados, trabaja también en la UI. Hace poco escribiste un libro, ¿no?, que también habla sobre estos temas. Y vos trabajás especialmente el papel de la Conavia, ¿verdad, Carla? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se corta un poquito. Bueno, Pero nada, porque yo le quería preguntar a Javier si alguna vez lo convocaron, por ejemplo, ¿no?, a esos espacios. Pero primero me parece que hay que explicar un poco para quienes están del otro lado, ¿no?, rápidamente qué es y qué papel cumple en todo este entramado de negocios con los transgénicos. sí, bueno, muchas gracias Andrés, por la invitación para participar. Efectivamente, nada, tuve la oportunidad de hacer entrevistas incluso a integrantes de la Conavia y de ir restituyendo todo lo que fue el andamiaje legal que se generó en torno a la conformación de esta comisión. La Conavia es la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, que de hecho es un órgano que se crea en el año 91 digamos, en términos regulatorios, a los meros fines consultivos, ¿no?, que su característica más peculiar es que está conformada por lo que es público, o sea, funcionarios de los ministerios de Agricultura y otros ministerios. Por otro lado, está el sector de investigación, ¿no? Participan representantes de diversas universidades que trabajan la temática de la biotecnología y tanto de las semillas como de animales genéticamente modificados, y participa también el sector privado a partir de representantes de las cámaras empresariales, fundamentalmente ONG que promueven en el campo el uso de las biotecnologías y de los transgénicos, ¿no? Yo creo que, bueno, Javi Sí, justo pero se ahora cayó, dale, vos seguí que... pero la verdad es que me animaría a decir que lo más probable es que a Javier nunca lo hayan convocado en el marco de la Conavia, porque si hay algo que pude soslayar, más allá de lo que dice la letra, ¿no?, de la regulación y de la conformación de lo que es esa comisión en particular, lo que uno puede observar es que esa comisión, primero, es una comisión que no tiene habilitada la participación a un montón de sectores de la sociedad civil, porque cuando hablan de sector privado y hablan de ONGs, en ningún momento están hablando de los damnificados directos del agronegocio en el campo, sí, digamos. No se ha dado antecedentes de participación de ninguna ONG, ni ambientalista, ni de productores, de pequeños productores, ni de campesinos o campesinas, digamos. Eso no hay antecedentes y tampoco hay intenciones, ¿no? Porque también hay que analizar esto, y lo cierto es que la comisión no se conformó con la intención de hacer participar a estos sujetos afectados, que son damnificados en el agronegocio, y ellos lo dicen es explícito, o sea, con quienes he tenido la oportunidad de hablar, que participaron en su conformación y que luego fueron parte, ¿no?, integrantes activos de esta comisión, nunca tuvieron como objetivo la participación de estos espacios. Ahí se cortó un poquito. Aquella idea de que participen incluso expertos como Javi, como podría ser en su momento Andrés Carrasco, que tuvieran una mirada crítica,
¿no? La comisión de alguna manera está abroquelada como para que ese tipo de expertos, ¿no? Porque la comisión se dice una comisión de expertos, para que ese tipo de expertos no sean parte integrante, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay como una especie de barrera que clausura la posibilidad de dar cualquier tipo de debate crítico frente al tema de los transgénicos, ¿no? Y se ve, ¿no? El resultado, sí, la aprobación, es exacto. una enorme cantidad de transgénicos Eso te iba a decir, aprobados. es un espacio creado para garantizar que esto, digamos, como quien dice, vaya por un tubo, ¿no? Las empresas presentando lo que quieren como informes, esta comisión conformada por personas que están 100% de acuerdo con este modelo, pero a la vez legitimando, ¿no?, todo este proceso de profundización, porque, bueno, es la CONAVIA, es un organismo, ¿no? Entonces también es como, bueno, hacemos de cuenta que controlamos, pero en realidad estamos haciendo una entrada directa del ecocidio en los territorios, una entrega directa. Ahora, en la demanda bueno, que colectivamente llevamos adelante, había petitorios, ¿no? Estaba la cuestión de la CONAVIA, y cuando el juez digamos, anuncia su sentencia, entre las cosas que dice que hay que hacer, ¿no? Habla de la conformación de una nueva comisión, ¿no? Bueno, que Fernando y Lucas el otro día estuvieron en el vivo explicando que tiene que ver con una ley que ya existe, pero que no está reglamentada, y que para todo esto se crea una comisión. ¿Sería algo parecido a la CONAVIA? ¿De qué se trataría esta comisión que se tiene que conformar para controlar, ¿no?, estas cuestiones de los transgénicos, de las nuevas semillas que se quieren crear? Bueno, nada, que nos expliques un poco más de qué se trata y cómo sería esta comisión. Sí, ahí lo interesante de que tiene el planteo que hace el juez es que la CONAVIA tiene alcance nacional, ¿no? Es una comisión que está conformada hacia el interior del Ministerio de Agricultura. En los 90 era parte de la Secretaría de Agricultura, que estaba en el Ministerio de Economía. Ahora bien, hay una cuestión que es fundamental, que incluso por Constitución Nacional, todo lo que tiene que ver con recursos naturales está descentralizado la gestión y el control de las provincias, ¿no? O sea, son las provincias las que tienen el control de sus recursos. Y hay algo que de primera mano resulta interesante, que es que el fallo del juez da cuenta de que la liberación de este trigo transgénico pone, al menos bajo el manto de la duda, qué es lo que va a suceder con respecto a los recursos naturales de la provincia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Justamente la CONAVIA no puede dar cuenta, no puede evaluar qué es lo que va a pasar en el contexto de la provincia, en primera instancia, por lo que decíamos antes, porque primero no es de gran interés, o sea, su interés tiene que ver con lo que le presentan las empresas transnacionales productoras de estos, o nacionales ahora, ¿no?, con placeres, productoras de estos transgénicos. Ahora, la CONAVIA no hace una evaluación de lo que pasa en cada uno de los territorios megadiversos que hay en las provincias, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, y además, en la CONAVIA no participan directamente las provincias. Entonces, no hay ningún organismo que gestione o que analice o que evalúe cuál puede ser el impacto específico en el territorio diverso de la provincia de Buenos Aires, en este caso, con la liberación del trigo transgénico. ¿Qué es lo que diría en este caso o sea, hay que tener en cuenta algo. Hace 2 años salió un informe de la Auditoría General de la Nación que hizo previamente esta crítica y que dijo: no puede ser que la CONAVIA no participe en las provincias cuando lo que se está alterando directamente es la diversidad biológica con los transgénicos. Entonces son las provincias las que tienen que mirar qué es lo que va a pasar en sus territorios con la liberación de los transgénicos. Tienen que poder decidir en torno a este tema.
ese es como un antecedente. Bueno, lo que dice este juez es algo muy parecido, pero desde otro lugar. En vez de participar en la CONAVIA, lo que tiene que hacer la provincia de Buenos Aires es implementar, ¿no?, ya una ley aprobada que conforma esta comisión, que es la Comisión de la provincia de Buenos Aires de Diversidad Biológica y de Biotecnología, para hacer esta evaluación. O sea, ya está la ley, hay que implementarla. Y la provincia de Buenos Aires tiene que poder decir algo al respecto, porque es la que tiene que gestionar el recurso directamente implicado en la cuestión de los transgénicos, que es la diversidad biológica. Pensemos que la provincia de Buenos Aires es un territorio dentro de nuestro país que tiene incluso, es origen, centro de origen de un montón de variedades de trigo. Yo recién estaba leyendo, y desde principios de siglo, Argentina, desde el siglo XX, Argentina tiene un montón de procesos de investigación, no necesariamente sistematizados, digamos, donde se han generado un montón de variedades de trigo propias de la región. Y esta es una región que particularmente es reconocida por su capacidad para generar diversas variedades de trigo, que frente a la liberación de un transgénico que podría tener una enorme, digamos, presencia como trigo exótico, un trigo que es importado, ¿no? El trigo original también era importado, pero luego lo volvimos local, ¿no? Frente a la entrada de este trigo transgénico no sabemos qué va a pasar con todas esas variedades. Entonces, hay que, de alguna manera, dar cuenta. Preservar el bien común. Bueno, ahora, no sé si Javi pudiste, yo no lo veo, ¿ustedes lo ven a Javi? ¿Me están viendo? A ver, Javi. ¿Me están viendo o no me están viendo? ¿Me escuchan por lo menos? No, ahora sí, te escuchamos, te escuchamos, sí. A ver si puedo hacer que esto funcione y me vean. ¿Ahora me están viendo o no? Tampoco. Ahora vemos la fotito, pero no se ve. No sé si es porque se apagó No, pero bueno, se escucha. ¿Querés probar de salir y volver a entrar? A ver, salgo y entro de vuelta. A ver, vamos a ver. Dale, y mientras voy a hacerte la pregunta, porque me gusta porque Carla interviene y me da justo el pie. Ya que estamos hablando de preservar la biodiversidad de la provincia, ¿no? Que esta sería el deber, ¿no?, que tiene la provincia para con sus recursos, entre comillas. Y Javier escribió sobre eso, y hace un rato también hablábamos del trigo agroecológico, y una pregunta que por ahí nos hacemos es, ¿qué pasa si lo adelantaste un poco, pero ¿qué pasa si se contamina, ¿no?, el trigo tradicional, el trigo, digamos, el que se están produciendo en las familias que lo vienen guardando las semillas hace rato? ¿Qué pasa si hay una contaminación con el trigo transgénico? ¿Eso es un daño irreversible? ¿Qué pasa si eso, ¿no? Digamos que no sabemos si ya sucedió, de hecho, porque sabemos que estuvieron cultivando, pero ¿cuál es el daño? O sea, ¿cuál es el alcance o la gravedad de esto? A mí me gustaría, ¿se está escuchando bien ahora? ¿Se escucha? Sí. No, agregar algunas cosas de lo que decía Carla, ¿no? Las primeras experiencias de cultivo de trigo acá en la provincia de Buenos Aires, fíjense, se dan todavía en el virreinato. Los primeros estudios datan de fines del siglo XVIII, ¿no? Sobre todo en esta zona donde mejor estoy yo en este momento, en la zona de Moreno, Merlo, San Isidro, ¿no? Fueron las primeras zonas, y después se expande mucho a lugares donde no pensaríamos que se cultivaba trigo, como ejemplo. Digo, para que pensemos, esto decía Carla, casi 220, 230 años, donde muchos trigos se fueron aquerenciando a este lugar, ¿no? Y van apareciendo variedades, si bien no son autóctonas, son a lo mejor propias de esta región. Fíjate, a lo mejor adaptada a los suelos, adaptada al clima, adaptada a las condiciones de manejo, adaptada fundamentalmente a nuestro gusto especial, por ejemplo, por determinados tipos de harina, ¿no? Por un lado eso. De vuelta, podemos hacer analogía con lo que sucedió con el maíz, ¿no? Fíjate, investigaciones que se hicieron en el Uruguay, me acuerdo, apenas 6 o 7 años después de desarrollarse
y de expandirse el maíz transgénico en nuestra zona, ya los maíces acriollados que teníamos en nuestra zona estaban contaminados con polen y de estas variedades transgénicas. ¿Qué puede pasar? Digo, fundamentalmente acá lo que perdemos es soberanía alimentaria en función de la calidad de lo que estamos comiendo, ¿no? Digo, manipular transgénicos, incorporar genes, incorporar largas cadenas de genes que producen proteínas. Bueno, esto implica que estamos comiendo algo del cual podemos dudar y que podemos decir tranquilamente que no, ¿no? Digo, esta es una pérdida bastante fuerte que tiene que ver con la calidad acerca de lo que estamos comiendo. Y en muchos casos, como decís vos, es irreversible. Una vez que se da esta combinación, de la misma manera que nos pasa con los plaguicidas, muchos estudios en un laboratorio, pero después cuando el plaguicida, los transgénicos, sale, ¿no?, y se produce en el campo, puede haber ya una gran pérdida acerca del dominio que los seres humanos podemos tener sobre estos materiales, ¿no? Me parece eso tenerlo en cuenta en el tema de decirle no a una comida en la cual no podemos tener a ciencia cierta qué está sucediendo, ¿no? Sí, sí, perfecto, se entiende. Bueno, también ese era uno de los argumentos en la demanda. Carla, vos sos demandante en esta demanda colectiva, con un montón de otras personas, ¿no?, y de colectivos. Que el otro día se lo preguntábamos a Fernando y a Lucas, que son los abogados, ¿no?, desde tu lugar, como, bueno, activista, pero también como especialista o docente, y también como parte de un pueblo fumigado, ¿no? ¿Cuál es la expectativa con respecto a cómo va a continuar esto, ¿no? Porque siempre cuando abordamos este tema decimos es algo histórico, ¿no? ¿Qué significa que es importante este fallo, que es histórico y que es un precedente, ¿no?, un antecedente para también otros pueblos y para fortalecer la lucha, no solo contra el modelo de agronegocios, por el cambio climático, como decía Javier al principio, que me pareció muy importante también tenerlo en cuenta, sino para el avance de la agroecología como modelo, ¿no?, al cual aspiramos, de producción, de consumo. Bueno, sí, a ver, ahí siempre hay que tener en cuenta, digamos, que esto siempre va corriendo como por dos caminos, ¿no? Está el camino judicial, que tendrá todas sus peroratas, se apelará, ¿no? Como eso hay que prever lo que puede pasar, pero la realidad es que me parece que el camino que más nos abre esta situación, esta medida cautelar, es el otro camino, que es el camino de la lucha, ¿no? Porque si hay algo que siempre me parece que sostiene muy bien incluso Fer, Lucas, es esta cuestión de que, digamos, la justicia o la cuestión legal no tiene cuerpo si no tenemos cuerpos en la calle, ¿no? O sea, necesitamos seguir sosteniendo esos pequeños pasitos, ¿no?, legales con cuerpo en la calle. Y la verdad es que me parece que en primera instancia es un antecedente para poder pensar, primero para debatir el tema de los transgénicos, ¿no?, que por momentos parece como intocable, y que es realmente algo que tenemos que poner fuerte en la agenda, porque, digamos, es mucho más fácil discutir, lamentablemente, el impacto en la salud de los agrotóxicos, porque es algo que ya estamos viviendo en nuestros cuerpos, pero lo cierto es que no tenemos ningún tipo de certeza de cuáles van a ser los resultados de de consumir constantemente y de diversas maneras también los transgénicos, ¿no? Sí podemos decir una cosa, el agronegocio para usar los agrotóxicos necesita de los transgénicos. El paquete se constituye con los dos elementos, ¿no? De hecho, la posibilidad de utilizar a mansalva los agrotóxicos viene íntimamente asociada a poder generar semillas, modificaciones genéticas que vuelven esas semillas resistentes a esos agrotóxicos. Entonces, no podemos discutir una cosa sin la otra. Ese es un gran punto de partida.
Además, eso nos permite ampliar la discusión porque sería súper interesante que otras provincias que son desarrolladoras de otros transgénicos también, no solo lo del trigo, también puedan empezar a discutir el hecho de la necesidad de tener alguna regulación provincial en donde también podamos incidir y quizás poner un freno, ¿no? En términos de los territorios, así como en algunos municipios conseguimos establecer distancias de fumigaciones para resguardarnos un poco de la masacre que se está realizando en el campo. Bueno, quizás también poder generar instancias regulatorias donde exista la participación real de la ciudadanía en los territorios provinciales. Porque hay algo que también es importante que me parece que establece el fallo judicial, que es la necesidad de la participación pública en estas cuestiones. Algo que está garantizado por la ley de ambiente de Argentina, algo que está nuevamente trabajado en el Tratado de Escazú, que fue ratificado por el Congreso Nacional, o sea, tiene calidad constitucional el tratado, y algo que no se garantiza, de hecho, en la práctica de la regulación ambiental en la Argentina, ¿no? O sea, tenemos la necesidad de salir a exigir la posibilidad de que por lo menos estos espacios mantengan, que nos contemplen. No puede ser que nos estén ninguneando constantemente en la participación política. La pregunta que vos nos habías hecho respecto a la participación en la CONAVIA. Mira, yo tuve la primera reunión sobre el tema transgénicos en el 95, ¿no? O sea, estamos hablando ya casi 27 años, y desde ahí siempre pedimos, ¿no? Como CETAR, que es la ONG donde estoy, como RAPAL, pero también desde otras ONGs, otros movimientos, integrar la CONAVIA, ¿no? No ahora, la participación de las ONG también en la toma de decisiones, y queríamos, a imagen de semejanza, tener esta participación. Siempre fue vedada, ¿no? Esta cuestión críptica de que participa solo el sector científico para resolver los problemas que muchas veces el mismo sector empresario, estatal, fueron creando. O sea, digo, esto está claro, ¿no? No hay participación de la sociedad civil para discutir todos estos temas. Y la otra cuestión, yo creo que también es importante ligar el tema de los transgénicos, como decía Carla, a los plaguicidas, sobre todo en el caso del glifosato, al glufosinato de amonio, tratar de ver y ampliar la mirada. Yo quiero ser claro en esto, si bien no hay una relación directa, causa-efecto, sino hay una paradoja relacional entre los transgénicos y el incremento de la superficie agrícola en otras provincias que no sean las de la región pampeana, la deforestación, el consumo de fertilizantes. Digo, a ver, repito, no hay una relación directa, no hay una relación causa-efecto, pero es indudable, digamos, a ver, cuestiones claras que estamos viendo, el desarrollo de los monocultivos, que sabemos que son insustentables y requieren un paquete tecnológico de plaguicidas y de fertilizantes. El año pasado, en plena pandemia, Argentina bate el récord mundial de importación y consumo de fertilizantes, y esto se ve como también un gran logro, cuando en la verdad tenemos que reflexionar, ¿no? Primero, de vuelta, fertilizantes que generan óxido nitroso, cambio climático. Segundo, divisas que salen del país. Tercero, los fertilizantes no son abonos, van determinando el agotamiento de los suelos, contaminan el agua. Digo, ¿cómo pensamos también en esta situación relacional de los transgénicos con otros procesos que se están dando, ¿no? La agroculturización. Pérdida de la alimentaria, en cuanto que estamos ingiriendo partículas, proteínas que no estamos acostumbrados a comer. Y que, lo decimos desde hace mucho tiempo, 20 años o 30 de experimentos en la evolución humana de tantos centurias no son nada, ¿no? Y de pronto hay muchas investigaciones, la de Serelin en Francia, la de Irmikova en Rusia, que son investigaciones viejas, en algunos casos tienen más de 20 años, la de Serelin tiene 10, bueno, que demuestran claramente cómo
en este caso, por ejemplo, en el maíz, se afecta a los ratones expuestos y machos y hembras, cómo van desarrollando enfermedades. Digo, y por último, una cuestión clara, desde la agroecología es posible producir alimentos sanos, en cantidad suficiente, de calidad, sin usar transgénicos, sin usar fertilizantes. Está demostrado de muchos grupos y muchas personas que están trabajando con trigo que se puede producir de manera más barata, que el sabor que tienen las harinas y los fideos que se hacen con trigo agroecológico no se compara. Digo, no necesitamos para promover una alimentación sana e integral a los transgénicos. Y esto transgénicos iban a resolver el problema del hambre en el mundo, resolver el problema de la deforestación, iban a usar menos plaguicidas, iban a mejorar de algunos productos, y bueno, sabemos que estas promesas ninguna se cumplió, ¿no? Digo, no lo necesitamos, esta es la premisa más clara, no necesitamos para vivir, para producir, para comer el pan de cada día de este trigo transgénico. Clarísimo, Javier. Clarísimo, y justamente venís a responder la pregunta que te íbamos a hacer sobre agroecología, porque hace 2 programas hicimos con Alicia Mazzarini un repaso por los mitos del agronegocio, ¿no? Todas esas mentiras que se repiten y se repiten desde el discurso oficial, y uno de ellos es esto, ¿no? No se puede producir sin venenos, no se puede hacer... no se puede, digamos, obtener ganancias o producir o crecer, ¿no? El mito también del desarrollo y del crecimiento sin venenos. Y la respuesta, bueno, a que acabas de dar, que tiene que ver claramente con... Yo digo claramente, fíjate, y aparte lo decimos desde muchas experiencias en la realidad. Yo, en el predio de la familia Calderón en Baigorrita, son 3 hermanos que están haciendo trigo agroecológico, una reducción clara del 70% en los costos de producción, se puede producir a partir de suenos sanos, a suenos integrales que van mejorando con la agroecología, no hay desarrollo de la roya, que siempre nos dicen que si no se aplican fungicida a la roya va a comerse las hojas y va a hacer que el trigo no alcance un buen rendimiento. Digo, se pueden conseguir rendimientos y las experiencias son muy abarcativas. Hay productores que obtienen 1.800, 2.000, 2.500, 3.000 kilos de trigo de manera agroecológica. Digo, ¿por qué tanta variación? Siempre depende de lo que se haga, cómo es el suelo, las prácticas de manejo, cómo es el abonado, qué variedades se tienen. Digo, es posible producir no solamente trigo, maíz, frutas, hortalizas de manera agroecológica, es posible obtener rendimientos adecuados, es posible, y no está mal, ganar plata. Digo, mito que es, en algún momento en los 90 y sobre todo al principio, plaguicidas sí, o hambre, transgénicos o hambre, progreso o hambre. Y voy a decir una cosa y me voy a quedar callado escuchando. Muchas veces nos tildan de nuestras universidades o desde la prensa o de la misma ciencia, los gobiernos, digo, nos critican de que, bueno, en la agroecología estamos en contra de la ciencia y del avance científico. No es verdad. Digo, hay que producir conocimiento, sí, hay que producir, para eso estamos en las universidades, conocimiento no solamente en los aspectos técnicos, también organizacionales, comerciales, y no estamos en contra de las tecnologías. La agroecología se basa en las tecnologías apropiadas, biológicas, químicas, fundamentalmente tecnologías de proceso, mecánicas, pero tecnologías que sean apropiadas realmente, apropiadas, no apropiables por parte de las empresas, apropiadas a la cultura, a los suelos. No estamos en contra de la ciencia, no estamos en contra de las tecnologías, sino discutamos el rol de la ciencia, discutamos el rol de las tecnologías, a favor de las tecnologías que realmente sean apropiadas, ¿no? Recién acá, ya no están más mis alumnos, estábamos hablando de los abonos y de cómo hacerlos, a pequeña escala, a gran escala. O sea, la agroecología también no es algo para que digamos, bueno, lo hacemos en el patio de la casa, no. La agroecología se puede hacer a una escala comercial,
siempre y cuando respetemos los principios fundamentales, la nutrición de los suelos, la biodiversidad, ¿no? A partir de eso se puede generar verdaderamente un agroecosistema que sea sustentable del aporte permanente de insumos externos. Sí, y además agregar que no solamente por una cuestión que, bueno, por supuesto que es la primera, ¿no? Que es la soberanía alimentaria, los derechos humanos básicos de alimentarnos, vivir en un ambiente sano, ¿no? El derecho de las generaciones futuras a también hacer uso, ¿no? De los recursos, de los bienes, de las semillas, sino que además estamos en una situación de crisis climática, como dijimos al principio, que urgentemente está requiriendo un cambio de modelo. Entonces, no solamente por todo lo que decimos siempre, sino que ahora le sumamos que es un requerimiento de supervivencia, que ya tiene que ver con, digamos, una situación extrema. Y a colación de lo que vos decías recién, me recuerda a varios titulares que salieron en distintos medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Con respecto al fallo del juez, que por ejemplo lo titulaban como insólito. Un juez prohibió, o uno que decía otro juez en contra del progreso, ¿no? Esos discursos tremendos que aparte atrasan, porque son los mismos de hace, como decís vos, 30 años, pero que bueno, nada, ladran Sancho, como decimos siempre, y darle para adelante. Gracias, Javi, por el aporte y por lo que estás planteando sobre la agroecología, porque siempre la volvemos a traer, porque hay que seguir insistiendo con esta propuesta, ¿no? Con esta alternativa que no es, digamos, no es algo nuevo, sino que es recuperar también, como dijiste vos al principio, lo que la naturaleza ya nos viene enseñando desde hace muchos años. Desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, volver un poco a despabilarnos y recuperar lo que perdimos todo este tiempo. La agroecología, Carla y Janina, es tan vieja como la humanidad, no es algo nuevo, estamos reaprendiendo, redimensionando, digo, tampoco es algo que a lo mejor sea estático, ¿no? Es algo muy dinámico, porque se va adaptando a cada lugar, a cada cultura, vamos aprendiendo. Digo, yo que vengo trabajando hace mucho, aprendo siempre, porque siempre aprendemos una herramienta, una tecnología, un proceso, alguien que investigó. Digo, desde cuestiones muy científicas puras hasta cuestiones de los saberes comunitarios, ¿no? Y vamos aprendiendo en ese ida y vuelta a cómo redimensionamos la mirada de la agroecología no como un modo de producir, sino como un paradigma, ¿no? Como un paradigma civilizatorio que nos implica. Prometí callarme, mirá, y hablé de vuelta. No, está bien, vamos, porque hace mucho que no te escuchábamos, queremos escucharte. El tema de los derechos humanos, ¿no? Y es cierto, fíjate, pero también ayer discutíamos en otro meet con los amigos de Catamarca y decíamos, no vamos a alcanzar los derechos humanos si no respetamos los derechos de la naturaleza. Digo, mínimos derechos humanos que vos decías recién, acceder a alimentos. Para acceder a los alimentos tenemos que respetar a un montón de seres vivos, bacterias, hongos que van descomponiendo la materia orgánica, que fijan el nitrógeno en las plantas. Digo, ¿cómo ligamos los derechos de la naturaleza? Por eso esta discusión tiene múltiples dimensiones. Yo marco siempre una dimensión, y lo decíamos, me acuerdo, en los 90, ¿no? Los seres humanos jugamos a ser dioses, ¿no? Nos metemos ahí en la estructura del ADN pensando que la vamos a poder manejar. Impacta muchas cosas, ¿no? Digo, en esta mirada de superioridad de los seres humanos, que no nos saquemos cargo de las consecuencias de las cosas que hacemos, el cambio climático, que creemos que la tecnología va a reemplazar y va a remediar situaciones complejas que la misma tecnología generó. La idea de cuanto más cientificación, más tecnología, más progreso, más desarrollo, más bienestar. Digo, estas cuestiones son interesantes, por eso digo, esta mirada abarcativa que tenemos que tener y relacionar respecto al trigo transgénico. Por suerte, el trigo transgénico, por un lado, creo que
que alcanzó una masividad mucho más grande que otros a nivel de las comunidades, quizás justamente porque tiene que ver con nuestra comida. Yo felicito y mucho a todo el equipo que trabajó en la demanda, que me parece que también de vuelta tomando esta frase, ¿no? Cada uno fue tomando un lugar y me pareció interesante esta mirada colectiva. Y lo decía Carla, lo charlamos con Fernando, bueno, hay que seguir avanzando, ¿no? Digo, prevenirse porque, digamos, los fallos de la justicia como son, pero seguir avanzando en el sentido de mostrar esto que decíamos recién, no, o sea, no necesitamos a los transgénicos si hacemos las cosas bien, si hacemos agroecología, si generamos una buena distribución de los bienes comunes naturales. Digo, tratar de tener una mirada no solamente tecnológica, científica, sino humana y espiritual de las cosas que están sucediendo. Y ahora sí, escuchar un ratito. Bueno, gracias, Javi. O hacer una conversación con lo que estaba planteando Javi, y bueno, y después también yo quiero que nos digan, no solamente como parte, ustedes dos, como partes de lo que nosotros, los que no somos científicas y científicos, les decimos la ciencia digna, que para nosotros, para todos, es muy importante porque que estén, ¿no?, de este lado del paradigma, como dice Javier, no en este paradigma, trabajando desde este paradigma, no solo por nosotros, porque quienes van a venir necesitan mucho de lo que van a dejar la ciencia digna, ¿no? Como para ir a buscar, ¿no? Como caja de herramientas y como recorrido. Como científicos de la ciencia digna, pero también como parte de una comunidad que quiere un futuro diferente, que dejen un mensaje en ese sentido me parece importante, y después de que nos cuenten cómo se puede sumar. La gente está preguntando cómo sumarse, cómo generar estas acciones en sus provincias, porque nos ven y están del otro lado personas de distintos territorios, y esto es Buenos Aires, y hoy nos decían, ¿por qué solo Buenos Aires, no? Como, bueno, queremos explicar que vamos a ir por todo y que podemos ir por todo, pero bueno, les dejo ahí la pregunta abierta o para el mensaje final para que ustedes respondan. Bueno, quizás sumar con respecto al tema de lo que ya muy bien y de manera bastante integral planteó Javi de la agroecología. Ese es nuestro horizonte, porque yo lo planteo casi que a la inversa, ¿no? Si hay algo que está mostrando este modelo es que no puede alimentar a nadie. O sea, digamos, tenemos una enorme cantidad de la población global con subalimentación, o sea, que no acceden a la alimentación nutricional básica, y tenemos a otro enorme porcentaje de la población global que está mal alimentada, y a esto me refiero, alimentada en base a grasas y alimentos superprocesados. Está claro que este modelo alimentario no está alimentando. Entonces, necesitamos efectivamente ya no generar una alternativa, sino que lo que estamos promoviendo desde la agroecología sea la forma de la alimentación, digamos, porque es lo único que nos va a garantizar alimentos sanos y un acceso a los alimentos, porque la realidad es que están produciendo granos, sí, pero no se está accediendo a los alimentos, y eso está clarísimo, lo ven en los precios de los alimentos, que ni siquiera son alimentos sanos, ¿no? Tenemos problemas para acceder a la alimentación. Bueno, lo decimos en un país que producimos trigo, somos supuestamente, otra vez, los grandes exportadores del mundo de granos, y sin embargo en la Argentina tenemos el 50% de los niños bajo la línea de pobreza con dificultades para el acceso a la alimentación. Evidentemente este sistema no funciona así, entonces no me pueden venir a decir claramente de que quienes promovemos la agroecología no estamos pensando en cómo alimentar. Está claro que quienes no están pensando cómo alimentar son quienes sostienen este modelo,
que a las claras no quieren alimentar, sino que quieren ganancias, ¿no? Y eso ha quedado más que demostrado. Creo que además hay algo que me parece que los productores y productoras campesinos y familiares vienen trabajando también, que es la necesidad de que el modelo agroecológico suponga repensar la propiedad de la tierra, ¿no? Repensar la necesidad de la distribución de la tierra, porque el trabajo, y es la posibilidad esto, de tener un lugar donde vivir y donde elegir cómo producir, ¿no? Y me parece que eso también es necesario discutirlo en un contexto de una Argentina donde claramente la concentración de la tierra y donde ni siquiera se problematiza la extranjerización además de la tierra, ¿no? Que es un tema que cada vez es más creciente. Con respecto a ciencia, yo siento que, no sé, como que tengo siempre un rol, porque sí, claro. Investigo, sí, claro, todo el tiempo, pero me veo más en la calle todo el tiempo, ¿no? Hacemos de todo, hacemos de todo, hacemos de todo, esa es la verdad, gente. Tenemos muchas facetas. Siempre que estoy leyendo o estoy haciendo una entrevista para alguna investigación, en realidad lo que estoy pensando es cómo voy a hacer para que eso se difunda, se conozca, se trabaje, ¿no? Como que yo creo que eso es lo que sustenta la posibilidad de generar esta producción de conocimiento, que es claramente disputamos hacia el interior del modelo hegemónico, que como decía recién Javi, tiró las puntas básicas de lo que es el modelo hegemónico de la ciencia, pero que hay que disputarlo, porque en las universidades también lo podemos disputar, estamos tratando de ganar espacios, y también es necesario que, y como queremos desde la calle horadar al Poder Judicial, vayamos rompiendo las barreras que las universidades también generan con ese proceso de producción hegemónico, ¿no? Hay que ir rompiendo esas barreras desde la calle, como digo yo, hay que tomar las universidades, en el literal. Bueno, está muy bien, está muy bien. No, y también generando dentro de las universidades, digamos, a partir de nuestros proyectos de investigación y de extensión, trabajos que tengan que ver con agroecología, nuestras materias, por ejemplo, yo en la UBA damos una materia de agroecología, investigación y extensión en agroecología, pero muchas universidades tienen esas materias, los proyectos de extensión, digo, dentro de la misma universidad, desde hasta la calle, ganar espacio, ¿no? Me parece muy importante. Vos preguntabas mucho, bueno, acerca de cómo se sigue. Yo creo que todas las provincias, Entre Ríos, Córdoba, que es la principal productora de trigo, Santa Fe, San Luis, muchas provincias donde se hace trigo, obviamente los movimientos tendrán que también multiplicarse y hacer una presentación todos a nivel nacional, digo, ¿no? Generando este antecedente de la provincia que me parece importante. Una de las personas nos escribió que decían que muchas veces nos tildan a los ecologistas que vemos cosas que no existen, como ejemplo esto de los agrotóxicos, ¿no? Lamentablemente muchas veces se niega. En la primera fase del impacto de los agrotóxicos en Argentina, estoy hablando de los años 70 y 80, se negaba. Cuando la evidencia fue tan grande, ya no se negó, pero se le culpaba a quienes aplicaban los agrotóxicos. Cuando también no pudieron negar esto, se empezaron a decir que dependía del agrotóxico y de quién lo aplicaba, ¿no? Digo, hoy ya es indudable que hay problemas independientemente de cómo se apliquen los agrotóxicos. Tenemos que luchar justamente para esta prohibición que digo justamente transgénicos y agrotóxicos en tándem, porque son parte, o dos caras, como las partes de una tijera, ¿no? Van juntas y no pareciera que no era. Eso respecto a lo que fue saliendo ahí en el chat, respecto a cómo nos movilizamos, cómo nos encontramos, y también en esta idea, ¿no? A mí me pareció muy bueno todo el trabajo del grupo de ir generando información, de ir diciendo esto es así, esto es... Digo, desde cada uno, ¿no? Ir refutando estas ideas, incluso con datos de la ciencia, que me parece importante, pero también datos de la praxis, de lo que se está produciendo, ¿no? Esta me parece que
que es la vía, la praxis como teoría y práctica junta en esta construcción de conocimiento, la acción, la reflexión, y en este caso hubo que ir a la justicia, como se fue muchas veces y no hubo muchas veces apoyo, me parece importante continuar juntos, ¿no? Digo, más información, más acción, más propuesta agroecológica. Yo creo, muchas veces nos pasa con nuestros alumnos, dicen, bueno, pero si la agroecología es tan, como ustedes dicen, beneficiosa, ¿por qué los productores no la toman? Y a veces también tenemos que salir de estas anteojeras que tenemos puestas, las anteojeras con las cuales vemos la realidad, que pareciera que el único camino es este, ¿no? Transgénicos, plaguicidas, fertilizantes, cuando hay otras cuestiones, hay otros paradigmas que hay que tomar, hay otros paradigmas que justamente nos van a permitir no solamente producir más y ganar más dinero, repito, cosa que no está mal, pero que sí pensemos en otras funciones, porque ganar dinero implica muchas veces dejar de lado cuestiones sociales, cuestiones ambientales, no respetar algunos derechos. Y retomo lo que decía Carla acerca de la tenencia de la tierra, que es algo que en Argentina durante décadas no se discutió. Son muy pocos los países de América Latina que no tuvieron reforma agraria. Uruguay, Argentina, creo que Brasil. Repensar, aunque sea empezar por procesos de colonización, de reforma. No hay agroecología con extractivismo. Y no hay agroecología si no nos asentamos en la tierra. Las producciones agroecológicas requieren de ciclos, ritmos y flujos que no se ven en un año, no se ven en un año de arrendamiento. Necesitamos tiempo para ver algunos de estos elementos. Y otra cuestión, la tierra es mucho más que un factor de producción. La tierra es mucho más que lo que nos hicieron creer un recurso natural. La tierra es un bien común dotado de espiritualidad. Los humanos venimos a la tierra, vamos a volver a la tierra, por lo tanto tenemos que discutir esta mirada de la tierra. Bueno, al final Javi tiró un cierre de cronopias poético al mejor estilo nuestro, o sea que el espacio de arte estaría cubierto por el poeta Sousa Casadiño. No, Javi, hermoso lo que decís y de la forma que lo decís. Dato, Yani. Sí, porque se va a cortar, Carly. Dale. En el Facebook de Naturaleza. Sí, en el Facebook de Naturaleza de Derechos, cuando se compartió lo de la medida cautelar que empezó a circular, se circularon también no solo lo que planteó el juez, sino también formularios que pueden servir para replicar en otras presentaciones judiciales. Así que para quienes estuvieron ahí preguntando, recomendación que entren al Facebook de Naturaleza de Derechos y que traten de buscar eso, en lo que fue la difusión cautelar, porque ahí aparecen materiales. Exactamente. Para quienes quieren iniciar, copiar o asesorarse sobre cómo encauzar este tipo de demandas, por supuesto, como dice Carla, está todo subido, los modelos, en la página de Naturaleza de Derechos, pero también pueden contactar con Fernando Cabaleiro de Naturaleza para que si necesitan hablar con alguien, asesorarse, tener una conversación, también, digamos, sea algo más de construcción colectiva. Yo les agradezco a ambos que estén, primero, bueno, de siempre, de toda la vida. Digamos que este fallo no es un resultado de una demanda, si se quiere, ¿no? Es un resultado de una lucha de muchos años, de los cuales los dos vienen trabajando desde la docencia, desde la ciencia, en la calle, en la huerta, en la tierra, y bueno, desde esa perspectiva de conexión que planteaba recién Javier, ¿no? De conexión real con la tierra, con el territorio, que es lo que necesitamos recuperar. Así que agradecemos no solamente que estén acá, sino toda la vida que están dando y que han dado por esta causa, que no solo es nuestra, sino, como siempre decimos nosotras, es también de las generaciones que vienen, que son quienes van a heredar aquello que dejemos. Eso que dejemos, no sabemos bien todavía qué va a ser, estamos en la lucha, estamos en el camino, y queremos que sea lo mejor posible. Vamos a seguir trabajando para ellos y para ellas. Gracias, y nos vemos en cualquier momento. Gracias, Carla, gracias Janina, que estén bien, que pasen una buena noche.
Un Gracias, abrazo. gusto siempre. Nos vemos el próximo jueves y sorpresitas este fin de semana transmitiendo en vivo Cronopias desde los territorios. Un abrazo grande. Queda guardado, por favor, ahí está Carla todavía, que reproduzcamos este vivo como así los anteriores. Buen fin de semana para todos y no se olviden que en este momento hay represión en Choya, Andalgalá. Bajen las máquinas del cerro. Basta de dictadura minera.